exposición muy importante en el año 67 en el MoMA de Nueva York, que se llamó New Documents, que el comisario John Sarkowski, era entonces el conservador de fotografía del museo, en el que agrupaba tanto a Diane Arbus como a Winogrand o a Friedlander. En esta exposición intentaba, por una parte, demostrar lo que los unía, que era la influencia de la generación anterior, de Walker Evans y Robert Frank, y lo que los diferenciaba de estos. Por una parte, estos nuevos fotógrafos jóvenes entonces, estaban mucho más preocupados por su trayectoria personal, por los hechos visuales que le rodeaban en su entorno, que por cualquier tipo de problema social como había preocupado a la generación anterior. En el caso de Diane Arbus, con su retrato especialmente, también se denotaba la influencia de su maestra, de Elise Model. En el caso de Arbus hay una implicación personal mucho mayor que le lleva a adentrarse en algunos temas que no habían sido nunca fotografiados, ni siquiera que eran conocidos por la sociedad que vivía en ese momento en su ciudad de Nueva York. Les tengo que comentar que de Diane Arbus vamos a ver hoy en pantallas y vamos a ver las imágenes que seguirán proyectando, pero para la muchísima gente que nos sigue en directo la retransmisión por streaming, en torno a unas 1000 personas diarias, les tengo que decir que lamentamos no poder ofrecer las imágenes por las restricciones que pone el legado de la familia, el legado de Arbus, para que se difundan sus imágenes por internet. No va a ser posible ver ninguna imagen. Quien hablará hoy de Diane Arbus es uno de los historiadores que conoce mejor no solo a Diane Arbus, sino la fotografía americana de este periodo. Gilles Morat, que ha sido profesor tanto en Estados Unidos como durante muchísimos años en la Escuela de Fotografía Nacional de Fotografía de Arles, en París, en Arles, en Francia, ha desarrollado una carrera impresionante. Sería demasiado largo enumerar sus proyectos, tanto como comisario como autor de numerosísimas publicaciones desde el principio de los años 80 sobre fotografía, centrada especialmente en fotografía americana. Nada más, muchas gracias y mañana ya terminaremos el ciclo con Gary Winogrand. Muchas gracias. Je parle très mal. Hablo muy mal español, así que lo siento muchísimo, pero voy a hablar en francés. Me alegra muchísimo estar aquí hoy para hablar de Diane Arbus, lo cual siempre es difícil. Carlos decía que ya el enseñar diapositivas de Diane Arbus es algo difícil porque tenemos que tener la autorización de su hija y su hija es muy complicada con las fotografías de su madre. Así que el caso de Diane Arbus es un caso siempre muy complicado y difícil en la historia de la fotografía y en la manera de enseñar las exposiciones y su trabajo. Muy bien, pues primeramente yo soy historiador de la fotografía. Yo he realizado las monografías de Walter Evans, de Charles Schiller, de John Smith, Edward Weston también. Y hay una cosa que me gusta hacer a mí cuando yo trabajo con un fotógrafo. Es una cosa terrible de decir, pero yo prefiero que el fotógrafo haya muerto, que no haya ningún derechohabientes, ninguna viuda histérica ahí detrás, o una hija loca de atar, que ahí nos toman por la mano y nos dicen lo que hay que hacer. Con Diane Arbus es bastante difícil, pero bueno, vamos a hacer como si la hija no estuviese aquí y vamos a decir todo el bien y el mal que podemos pensar de Arbus y lo que queremos decir. Va a ser muy sencillo. En una primera parte voy a presentar así directamente, sin comentarios, las 40 fotografías de Diane Arbus que yo he seleccionado. ¿Por qué he seleccionado estas fotografías? Bueno, hay tantas. Y además están en el inconsciente visual de la gente hasta tal punto que podría haber escogido otras. También he escogido estas porque a veces plantean problemas que me gustaría abordar en la conferencia. Así que voy a presentar primeramente las 40 o 45 imágenes sin comentarios. Luego diré yo lo que tengo que decir de Diane Arbus. Y luego voy a presentar algunas fotos de gente que estaban en la mente de Diane Arbus en la época de esta fotografía americana, que es apasionante. Y luego, si tienen preguntas, pues podría contestar con mucho gusto. Vamos a ver algunas imágenes de Diane Arbus. Bueno, ahí solamente hay algunos retratos de ella. Este retrato
que es especialmente logrado. Vemos a Diane Arbus tal como era, de hecho, es decir, al principio y hasta los años 1960, una especie de Girl Scout, con una ideología de familia americana muy marcada, lo cual hace que cuando ella empezó a trabajar con el mundo marginal ha sido de verdad algo asombroso. Diane Arbus durante años fue esta persona. A mí me gusta este autorretrato muchísimo. Yo he puesto aquí 3 o 4 fotos de ella antes de empezar, donde está ahí embarazada, pero ya ahí en este autorretrato tenemos toda la problemática sexual de Diane Arbus frente a ella, frente a su cuerpo, etcétera, etcétera. Luego, algunos años más tarde, esta foto de ella tomada en el momento de la exposición de New Documents en el MoMA de Nueva York a finales de los años 60. Esta foto de ella que me gusta muchísimo, tomada por un fotógrafo que yo voy a comentar. Nadie habla de esto, tiene una obra magnífica, se llama William Gagne. Y voy a empezar por presentar estas pocas imágenes. Bueno, tenemos una cronología muy simple en estas imágenes y luego me callaré. Ahí tenemos algunas imágenes, las primeras que ella ha tomado a finales de los años 50, cuando empezó a ser una fotógrafa que pensaba en su obra ante todo, y luego yo he seguido hasta las últimas imágenes. Bueno, estas son imágenes del final de los años 50, tomadas con Nikon de 35 milímetros. A partir de 1962, Diane Arbus trabaja también con una Rolleiflex y las imágenes empiezan a ya no parecerse a las otras. Conocen estas imágenes sin duda que han tomado o que ha tomado ella en campos de nudistas. Bueno, he mezclado las imágenes, unas imágenes muy famosas con imágenes menos conocidas. Esto es muy conocido.
Voilà. Muy bien. Bueno, pues yo adrede he limitado el número de imágenes para tener algunas, hay 3 veces más, algunas las conocen, otras menos. A lo mejor confieso que mi elección ha sido un poquito sexual, pero lo explicaré porque esto es el problema de Diane Arbus también. Es un problema que tenemos que abordar algún día, porque forma parte de lo que yo he llamado el acto fotográfico. Muy bien, pues el tema de mi conferencia es, y hay un título que yo tenía que buscar porque Carlos me dijo, ¿cuál es el título? Tienes que dar un título, y el título es Diane Arbus o la supremacía del sujeto. Es decir, que en lo que yo voy a decir hay 3 puntos que para mí son esenciales. El primer punto que voy a tratar es Diane Arbus, que es alguien cuya obra existe solamente merced a los sujetos. Eso es algo que algún día tendremos que reconocer. Si suprimimos los sujetos de Diane Arbus, pues Diane Arbus ya no existe. Si suprimimos los sujetos de Walker Evans, de algún modo Walker Evans resiste porque sus sujetos son menos marcados que los de Diane Arbus. Por lo tanto, es alguien, la fotografía, su fotografía se identifica con sus sujetos. El segundo punto que yo voy a tratar es un punto que a mí me parece esencial también, y consiste en decir que Diane Arbus, a nivel de la fotografía, no es alguien que en el ámbito de la imagen fotográfica aporte cosas nuevas. No, eso es falso. Es alguien que se mantiene en una visión muy clásica de la imagen fotográfica. Lo tenemos que decir, hay gente como Friedlander que han trastocado totalmente la situación de la imagen fotográfica a nivel estilístico. Ayer hablábamos de Siskin, de Callahan. Bueno, pues ahí tenemos a gente que han cambiado algo en la estilística de la imagen. Diane Arbus, no. Diane Arbus es alguien que sigue una tradición fotográfica sumamente clásica del retrato de moda, digamos. Y bueno, pues de esto hablaremos. Y finalmente, la última cosa que yo querría comentar es que en esta relación de Diane Arbus con el retrato, Diane Arbus es para mí una de las últimas fotógrafas que cree en la realidad y en la existencia de una verdad del retrato fotográfico. Mientras que a la sazón toda la fotografía americana desde Walker Evans, por ejemplo, todos estaban en contra de esto. Walker Evans decía, y lo comentaremos, decía que la verdad psicológica del retrato fotográfico es una ilusión, no existe, es algo superficial, la psicología es algo interior. Por lo tanto, con la fotografía, el retrato, uno nunca logra tener una situación psicológica, es una ilusión, pero Diane Arbus forma parte de esta ilusión, que es una ilusión antigua. Bueno, pues ahí tenemos los 3 puntos que voy a tratar. El primero es la historia del sujeto fotográfico. Claro, Diane Arbus es alguien que es la figura más brillante para el gran público, la más importante, la más visible de esta historia de la fotografía americana de los años 60 y 70. Es alguien que está en la conciencia del público como una figura importantísima, sobre todo porque se ha suicidado, como lo saben ustedes, y su suicidio retrospectivamente pareció ser el resultado de su fotografía. A partir del momento en el que se suicidó, ha sido porque la experiencia fotográfica que había vivido la llevó al suicidio. A mi modo de ver es un error, no soy el primero en decirlo. El primero fue Peter Bonnell, que fue un conservador en el MoMA y que decía que es un contrasentido terrible para Diane Arbus. No es porque se ha suicidado que ha sido una fotógrafa importante. Su suicidio, o las razones del suicidio, no las conocemos, claro. Pero, vamos, las razones no son la clave de la explicación de su fotografía. Y otra razón, se hizo una película tonta, una película ridícula con Nicole Kidman, que es una de las películas más estúpidas sobre un fotógrafo que intentó presentar, como se dice en francés, una menudencia, una historia de amor, una pamplina
tonta, una película dedicada a Diane Arbus. Esta película es una película que una vez más para el gran público ha presentado una imagen de Diane Arbus como una imagen hiperromántica de alguien que estaba ahí atrapada en sus problemas sentimentales. Y de verdad es ridículo. Y la película es un fracaso total. Y lo que tenemos que ver es que Thun Arbus, su hija, que es una especie de, digamos, gendarme sobre la obra de su madre, es decir, que la menor reproducción de una foto de Diane Arbus tiene que pasar por el Estado Mayor que dirige Thun Arbus. Thun Arbus aceptó que se hiciera sobre su madre esta película ridícula. Bueno, una última cosa. Otra cosa que para el gran público da una imagen falsa de Diane Arbus es que ha habido biografías. Como saben ustedes, los americanos con las biografías son de verdad gente que les gusta hacer biografías precisas. Y con estas biografías, y yo me había olvidado de 3 o 4 fotografías de ella, bueno, pues con estas biografías, en estas biografías, y siempre con la autorización de Thun Arbus, se hizo de Diane Arbus, lo cual es un poquito verdad, pero una especie de loca sexual cuya fotografía, y hablaré de esto, porque precisamente aquí hay algo que tampoco es tan falso y que tendríamos que estudiar. Alguien que transforma sus pulsiones sexuales y las realiza merced a la fotografía. La última biografía que acabamos de ver, siempre con la aprobación de Thun Arbus, se publicó hace 2 meses, me parece, todavía no la he leído. He leído el resumen. Se ha descubierto que Diane Arbus se acostaba con su hermano. Bueno, pues ahí una especie de última etapa del amor a la americana, muy, digamos, muy complicada. El incesto, todo esto hace de Diane Arbus alguien para quien queremos reflexionar, para saber exactamente qué es lo que vale como fotógrafa. Es interesante, pero una vez que hemos dejado de lado el aspecto legendario de Diane Arbus, querríamos decir, ¿pero qué es y con qué ha hecho esta obra fotográfica? Lo cual nos hace plantearnos 3 preguntas frente a cualquier obra fotográfica. Primeramente, ¿podemos hacer una obra fotográfica solamente con sujetos? ¿Solamente con sujetos? Ese es el caso de Diane Arbus y podríamos decir que sí. Claro, siempre y cuando seamos hábiles y tengamos el sujeto fotográfico que lo permita. Bueno, para Diane Arbus, y lo diremos, ahí tenemos el mundo marginal, etcétera, etcétera. Luego, la obra fotográfica se hace con sujetos, claro, pero también con un trabajo fotográfico sobre estos sujetos. Es una pregunta que podemos hacer para Diane Arbus. No sé yo si la respuesta va a ser una respuesta muy satisfactoria. Tercera pregunta. ¿Se hace una obra fotográfica con un punto de vista sobre el sujeto? Esto era la posición de un coetáneo de Diane Arbus, Robert Frank, que era un fenómeno sobreevaluado en la historia de la fotografía americana. Yo digo cosas aquí que inmediatamente van a molestar a mucha gente, van a ofender, pero cuando uno conoce muy bien la obra de Robert Frank, uno ve también que se puede plantear la cuestión esta. Y con Diane Arbus, ¿se puede hacer una obra con un punto de vista personal sobre el mundo únicamente? Fue el caso de Robert Frank, que algún día dijo, ya dejo de hacer fotos que no se me parecen y las fotos que voy a hacer son las de yo mismo y será un compromiso personal. Bueno, pues esto en una época donde el existencialismo francés tenía ahí una gran influencia en Estados Unidos, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Con Diane Arbus nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Con qué hizo su obra? ¿Con sujetos solamente o con la manera fotográfica con la que ha presentado los sujetos o su punto de vista sobre los sujetos? Será algo que tendremos que estudiar para contestar. Hoy voy a intentar hablar de esto. Son preguntas que ella hizo en los años 60, 70. Ahí los fotógrafos americanos importantes intentaban contestar. Freelander, Gary Winogrand, Robert Frank, también Aaron Siskind. Toda esta gente intentaron contestar a estas preguntas y han contestado de manera radical. Y lo que querría decir que a lo mejor ella es una de las pocas personas en haber contestado de la manera más convencional, diciendo, hacemos una obra con sujetos
y con la relación que podemos tener con el sujeto. Los demás hicieron otra cosa. Friedlander hizo otra cosa. Gary Winogrand dijo: una fotografía sirve para ver a qué se parece el mundo una vez fotografiado. De verdad, es una respuesta radicalmente opuesta a la de Diane Arbus. Es una respuesta que está en contra de la psicología, una respuesta distinta. Bueno, pues Diane Arbus ha sido muy simple, lo ha dicho: para mí el sujeto de la imagen siempre es más importante que la misma imagen. Y además dice, es mucho más complicado. Bien, vamos a hablar de esto, mucho más complicado, pero Diane Arbus tiene las ideas claras. La imagen fotográfica es secundaria frente al sujeto fotográfico y de algún modo ha dicho explícitamente que detestaba la composición fotográfica. Veremos que es falso. Hay imágenes de Diane Arbus que son muy complejamente compuestas, de verdad. Eso es algo que para ella ha sido muy claro y ha sido su credo. El sujeto ante todo, la fotografía, la imagen fotográfica del sujeto, luego. A nivel estilístico, Diane Arbus, diría yo, pues no ha creado nada. Ha tomado prestado códigos, por ejemplo, códigos de la moda, porque saben ustedes que en su biografía Diane Arbus empezó como fotógrafa de moda, la más convencional posible, como Robert Frank. Robert Frank empezó en Estados Unidos. Bueno, siempre pensamos en su periodo de Harper Bazaar, pero hablaba en la revista de Popular Photo o escribía artículos de tipo cómo lograr y cómo si lograr sus fotografías de boda. Bueno, pues Diane Arbus entre 1945 y 58 empezó a trabajar en la moda con su marido Alan Arbus, fotógrafo de moda, de la manera más convencional posible. Esta estética de moda, de la foto de la moda, es algo que encontramos en su obra, incluso en su obra, la obra más tardía, es decir, una imagen que tiene que ser legible. Bueno, pues al respecto, el que está más cerca o cercano a ella es Richard Avedon, su mejor amigo, y para quien tenía una admiración sin límites. Y luego ella pasó del 35 milímetros al 6.6 con un cuadro que fue su marca de fábrica, cuadrado, un flash electrónico. Ha sido además una de las primeras fotógrafas en utilizar esta manera brutal para una legibilidad máxima de la imagen. Una composición frontal. Ningún invento hay. No vemos a Gary Winogrand ahí o gente como él, no. Y luego, unos códigos de imágenes que pueden recordar la fotografía de aficionados. Sería un error, pero las piezas, las fotografías de identidad o la fotografía de aficionado, eso es algo que nos podría recordar. Sin razón. Los predecesores de Diane Arbus, ahí voy a enseñar algunos, son Belloc, este fotógrafo de la Nueva Orleans de los años 1900 que fotografió todos los burdeles de Nueva Orleans. August Anders, la misma imagen como Diane Arbus, frontal, ahí directamente, bueno, ahí no ha inventado nada ella, ¿eh? Ahí tenemos fotos, August Sander, otras fotos. Acuérdense de las fotos de Diane Arbus que habían visto, salvo las primeras fotografías del 35 milímetros, son fotografías con pose o su ídolo absoluto, Ouija. Ouija, flash electrónico, frontal, nada de encuadre complicado. Bueno, pues ahí, digamos, tenemos la estilística básica de Diane Arbus, nada más. Estamos muy lejos, una vez más, del género que vamos a ver un poco más tarde, las imágenes que yo he comentado, o el género de Friedlander, por ejemplo. Vamos, que es el grado cero de la estilística fotográfica, lo cual no significa que cualquiera lo pueda hacer, lo tengo que decir. No, pero yo quiero decir que esto no es su problema. Ha solucionado el problema una vez por todas y luego sigue su camino. Y no cambia. Hay algunas excepciones, claro, en su fotografía. Pero bueno, son 3 o 4% solamente del conjunto. Muy bien, esto a nivel estilístico, ninguna innovación. Ahí donde va a innovar ella, va a ser con algo que la crítica americana nunca toma en cuenta.
pero que la crítica europea en Francia siempre ha admirado: el acto fotográfico. ¿Qué es el acto fotográfico? Es algo que es relativamente simple de entender. Fotografiar, esto nos sitúa en una especie de experiencia con lo real, con las cosas, con la gente, el género, el tiempo, que es algo propio de la fotografía, de la misma manera que cuando uno escribe, uno tiene una relación con el real o lo real, que es indirecto, con el lenguaje. Con la fotografía tenemos una relación con lo directo, con un compromiso con lo real. No podemos trabajar sin lo real. Con la pintura, otra herramienta, uno puede prescindir de lo real. Imágenes, Kandinsky y demás, por ejemplo, pues puede prescindir la música también. Schoenberg, por ejemplo, pues ahí tenemos un tipo de experiencia acústica especial que no es la experiencia de la fotografía. El acto fotográfico es lo que nos compromete cuando tomamos una foto frente a lo real. Y esto es lo que gustó a Diane Arbus. Y para entender a Diane Arbus tenemos que entender esto. Es una de las pocas fotógrafas que haga esto de manera consciente en Estados Unidos, con 2 o 3 excepciones que voy a comentar un poco más tarde. Pero para esta gente la fotografía no es ante todo una cosa visual o formal, no, es algo existencial. Es una relación especial con la existencia. Ahora bien, esta relación especial de Diane Arbus con la existencia lo comentaremos, pero pocas veces la crítica en Estados Unidos lo ha tenido en cuenta. La crítica en Estados Unidos es una crítica de historia de la foto, o de la estilística sobre todo, o de influencias de la pintura sobre la foto, pero nunca una historia del acto fotográfico. Muy bien, pues con Diane Arbus ahí tenemos una relación frente al acto fotográfico que es exorbitante. Para ella, fotografiar es una experiencia con lo real que es importantísima, y los sujetos que ella escoge son sujetos que la van a colocar en el centro de una experiencia muy especial. La mayoría de ellos son marginales y corresponden a sus fantasías, a su locura, a sus pesadillas, a sus frustraciones, etcétera, etcétera. Es una obra única en ese sentido. Y yo veo en la historia de la fotografía americana y europea, veo 2 casos como este. Un caso mucho más sutil, el caso mucho más violento. Larry Clark, el fotógrafo Larry Clark, que en los años 70 fotografía su vida marginal en Tulsa, Oklahoma, o hay un fotógrafo francés surrealista, Pierre Molinier, para quien la fotografía es la única manera de poder asumir las fantasías, disfrazándose frente al objetivo, etcétera, etcétera. Son experiencia del mismo tipo que la experiencia que va a vivir Diane Arbus, experiencias existenciales fuertes que además tocan el fondo de su ser íntimo. Por ejemplo, ahí Henri Cartier-Bresson no es el mismo caso para nada. Henri Cartier-Bresson está muy, muy lejos del sujeto que fotografía. Yo conozco muy bien a Cartier-Bresson porque yo he sido uno de sus grandes amigos, he trabajado con él en varios libros, yo he visto todas las placas de Cartier-Bresson. Yo creo que hay un desnudo. La sexualidad en Cartier-Bresson no existe, por ejemplo. Es el desnudo de Leonor Fini en una piscina en los años 30, tomada en Italia. Con esta gente ahí estamos en el centro de una relación con lo real, que es una relación fantasmática, una relación de deseo, etcétera, etcétera. Y cada uno aporta una respuesta especial, ya sea Pierre Molinier o Larry Clark, Ovidius Vicard o Diane Arbus, y allí, bueno, pues lo que vemos es que hay una realización. La fotografía es una realización de lo que Diane Arbus va a llamar, algo que vuelve en su vida, el secreto. El secreto para Diane Arbus dice que cada fotografía, y cito, es un secreto acerca de un secreto. Y nunca ha hablado de estos secretos, pero al ver las fotos, al conocer un poquito la vida de Diane Arbus, sabemos que estos secretos son los secretos que salen por medio de las fotografías. Vamos a ver ejemplos, o en las confesiones de la gente que la han conocido.
Y esto es lo que pasa. Bueno, pues con esto, aquí, estamos en una fotografía fantasmática muy cerca a la literatura, muy cercana a los grandes momentos de la literatura y para quien el sexo, el sufrimiento, la identidad son temas capitales. Bien, pues existen, claro, para otros fotógrafos, no lo vamos a negar, pero hasta tal punto, pues no. Así que la obra de Diane Arbus es única en ese sentido y no puede tener ningún heredero. No puede, estar cerrada en sí misma sobre su propia locura, su propia relación existencial. Y si uno copia la obra de Diane Arbus, solamente va a poder copiar el estilo, entre comillas, de Diane Arbus, el flash electrónico, sujetos marginales, y esto lo detestaba toda su vida. El final de su vida, cuando veía a un fotógrafo que la copiaba, estaba furiosa, estaba enferma, porque esto precisamente tocaba algo muy profundo en ella misma y que ella veía ahí presentados con efectos de estilo. No hay ningún descendiente de Diane Arbus, no puede haberlo, es una obra terminada, cerrada. Es única en ese sentido y por eso es fascinante, por esas razones. Muy bien, pues el tema, digamos, es que es una obra, una vez más, cuyo error sería creer que se puede explicar por medio de su suicidio. La explicación de Diane Arbus no es la muerte, es la vida, porque para ella tomar fotos era existir plenamente. Es algo que la colocaba en una relación con el mundo, que es la relación que ella soñaba, por medio de sus fantasías, deseos, lo que ella pensaba que el otro es, encuentros que tenía, que hacía, que permitía asumir todo esto con la fotografía. En ese sentido, el único artista que, a mi modo de ver, se parece a lo mejor a Diane Arbus es Marcel Proust, que decía al final de su gran obra En busca del tiempo perdido, decía Marcel Proust, la verdadera vida es la literatura. Y Diane Arbus, para ella, la verdadera vida es la fotografía. Es decir, que si no hay fotografía, uno muere. Por lo tanto, para asumirse, para ser una misma, necesita esta relación constante con la fotografía, lo cual explica su obsesión del sujeto, puesto que fotografiar permite tener esta relación obsesiva con el sujeto, que es el reflejo de sus fantasías. Hay que fotografiar sin cesar, hay que mirar sus cuadernos, hay que mirar sus notas. Siempre Diane está buscando lo que podría favorecer esta especie de eclosión por medio de la fotografía, buscando su vida fantasmática, sus perversiones en el sentido freudiano y no moral, perversiones en el sentido clínico y no moral. No es un juicio, claro que no. Bueno, pues ahí dentro de todo esto tenemos la idea de que su fotografía no es la muerte, sino que es la vida. Hay que fotografiar para vivir. Sin duda habrá un problema en algún momento, lo cual hace que fotografiar será difícil para ella. Y a lo mejor esto es lo que de algún modo podría explicar su final. Lo único que yo sé es que cuando yo leo las notas de Diane Arbus, leo esto, lo que a mí me gusta, dice ella, es la distinción, el carácter único de cada objeto y de cada persona y la importancia de la vida. Bueno, la importancia de la vida para ella es esto, esos objetos, esas personas que de algún modo son el reflejo de lo que ella querría ser, la manera como ella se piensa a sí misma. En ese sentido es una obra sumamente egoísta, egotística. Se ha hecho de Diane Arbus una persona abierta al mundo que hace o toma fotos para soñar con los demás. No, fotografía para revelarse a sí misma. En un sentido es muy artístico. El artista es alguien con un egoísmo muy profundo. Mata todo lo que está alrededor de él para asumir su obra. Es el caso de Diane Arbus, aunque acompañó todo esto con un comportamiento generoso, es decir, que mantenía contactos con sus sujetos de manera muy ambigua. Además, podríamos hablar de esto. Se acostó con una gran parte de sus sujetos, enanos, negros, mujeres. Bueno, además lo dice, nunca lo ha ocultado. Y luego mantenía contactos, les da fotos que ella había realizado, pero de algún modo hay un egoísmo fundamental.
Y esto también es una manera que tiene ella de vivir su existencia, absorbiendo a los demás al mismo tiempo que cree ella que los amaba, lo cual la tranquilizaba. En Diane Arbus no hay ningún altruismo. Además, yo nunca he conocido a Diane Arbus. Yo he conocido a su hija y esto me bastó. Pero no he conocido a Diane Arbus ella misma, pero tenía una frialdad clínica, digamos. Toda aquella gente que la ha conocido, la gente que se acercó a ella de manera íntima, todos han dicho que o su sexualidad o sus afectos eran absolutamente fríos y distantes. Muy bien. Bueno, pues esta faceta personal de Diane Arbus es algo que en la historia de la fotografía americana se ha llamado un nuevo documento. Vale, bueno, se llama así. Digamos que Diane Arbus es una fotógrafa documental de sí misma, al enseñar a gente en la que se proyecta, pero cuando Jan Skarsgård en 1977, si me acuerdo bien, dedica en el MoMA una exposición que se llama New Documents, en el 67 va a empezar con Arbus, Friedlander y Winogrand, una exposición de la que no hay ningún catálogo. No hay ningún catálogo, es una exposición de la más importante en la fotografía, pero no hay un catálogo, solamente hay un pequeño folleto, un documento de 3 páginas, un tríptico que yo he reproducido en el libro que había dedicado a la fotografía de aquella época, The Last Photographic Heroes, los últimos héroes fotográficos, pero no hay ningún testimonio, salvo el testimonio de Friedlander. Aparte de esto, no hay ninguno más. El trabajo de Diane Arbus en aquella época no tiene nada que ver con el trabajo de Winogrand o de Friedlander. Además, el director del museo del MoMA de aquella época, que se llamaba René Darnoncourt, John Swarkowski acababa de ser nombrado, era su primera exposición importante y antes de la exposición, antes de la apertura de la exposición, la inauguración, John Swarkowski estaba mirando todo esto, él me lo contó, es verdad, he encontrado la anécdota también sobre Diane Arbus. John Swarkowski mira la exposición con René Darnoncourt, su director. Darnoncourt entra y había ahí una sala dedicada a Diane Arbus, pero abierta para ir hacia la gran sala donde estaban Winogrand y Friedlander. Y Darnoncourt ve a los transvestidos, los nudistas, y dice, no podemos enseñar esto. Estábamos en 1967, aunque hubiese una revolución sexual en Estados Unidos. Bueno, pues yo he vivido en Estados Unidos poco después y yo digo que el término de revolución sexual en Estados Unidos no es lo mismo que aquí, ¿no? Teníamos a Woodstock, los Baba Cool, desnudos en el lodo, pero nada más. Cuando Darnoncourt ve las fotografías de Arbus, sugiere a Swarkowski que lo aísle, que haga de esto, digamos, una sala aparte, separada, con un aviso para las almas sensibles, digamos. Y Swarkowski dice, no, esto no es negociable, lo cual demuestra que efectivamente, bueno, pues inmediatamente la gente vio el carácter provocador, no a nivel estilístico, sino a nivel existencial de la obra de Diane Arbus. Luego, segunda observación. El gran maestro de Diane Arbus en la fotografía fue la fotógrafa Lisette Model. Creo que hay una exposición de Lisette Model, ¿verdad? Lisette Model fue cuando la conoció en el 58, me parece que se encontraron en el 58. Lisette Model era esta artista nacida en Viena, muy intelectual, alumna de Schoenberg, mujer, casada con un pintor conocido, que, bueno, pues dependía de ella para las cuestiones económicas, él no hacía nada, fotografiaba y tomó una fotografía en los años 50 en Viena, fue a viajar a la Costa Azul de Francia e hizo fotografías fantásticas y dentro de un momento se lo voy a enseñar. Y luego se encontró con Diane Arbus en el 58 e inmediatamente hubo una fusión entre las dos. En la primera vez que se encontraron, Lisette Model preguntó a Diane Arbus ¿qué es lo que quieres fotografiar? Y Diane Arbus contesta de manera asombrosa para una americana.
Y esto no se le ha pasado desapercibido. Dijo, quiero fotografiar el mal. Y en inglés dijo, I want to photograph what is evil. Quiero fotografiar el mal, todo lo malo. Es asombroso. Y es lo que va a hacer. Y ahí tenemos zonas que no son zonas consensuales. Tenemos unas zonas, una vez más, que son zonas existenciales profundas e incluso que son la obra de Diane Arbus. Nunca Robert Frank hizo esto. Digamos que ahí, el puritanismo de Robert Frank era una cosa extrema. Es un suizo con mucho puritanismo, y el pensador preferido de Robert Frank era Antoine de Saint-Exupéry. Y la referencia intelectual de Robert Frank, me acuerdo de esto porque me lo ha dicho, yo que creía conocer a Robert Frank, pero me dijo que era el Principito de Saint-Exupéry, con esta frase. Bueno, si Diane Arbus decía que quería fotografiar el mal, Robert Frank decía, uno ve muy bien solamente con el corazón. Son dos universos totalmente opuestos. Un universo absolutamente escandaloso, un universo muy mojigato, digamos, puritano de Robert Frank, por otra parte. Muy bien, pues es una respuesta y una obra explosiva. Hemos visto a Belloc, hemos visto a Larry Clark, ahí tenemos las obras que le son más cercanas. Cuando ella dice, quiero fotografiar el mal, ¿qué es este mal? Bueno, luego ha dado más detalles. Primeramente hay que saber que proviene de un medio, digamos, un entorno también un entorno de familias de negocios de Nueva York, y a mí me ha asombrado ver los orígenes sociales de todos los fotógrafos, que son fotógrafos que llamamos de la ruptura. No estoy hablando de Cartier-Bresson, que conocía muy bien, que era el mayor burgués de los burgueses, que pertenecía al Partido Comunista, salido de la gran burguesía, pero cuando se hablaba a veces con Jean de Cluy, pues mandaba al abogado precisamente que provenía de las grandes fortunas francesas. Robert Frank era él el hijo de uno de los burgueses más ricos de Zúrich, que fabricaban radios en Zúrich, y cuando llega a Nueva York, Robert Frank, al contrario de lo que se ha dicho, no llega sin dinero, no llega ahí perdido. Conocía a Robert Chu, tenía contactos con otras personas, y esta gente tenía dinero. Y Diane Arbus es la hija de una de las mayores fortunas de Nueva York. Sus padres tenían unos grandes almacenes de abrigos de piel, de moda, en la Quinta Avenida. Y además, a lo mejor tengo yo aquí en las fotos que he traído, tengo algo, se llamaba Nemerov. Su apellido era Nemerov. Ha vivido, digamos, una parte de su obra se explica por este medio, esta procedencia. Ha vivido oyendo cada día lo que le decían, eres genial, serás un artista, eres alguien que ha nacido para colocar la belleza en el primer plano. Esto le horrorizaba toda su vida. Al final de su vida dijo que esto le daba la náusea y de verdad le molestaba muchísimo. Así que este mal que ha comentado era primeramente la ruptura con el medio ideológico, que era su entorno original, la burguesía americana de aquella época, sobre todo la política. Ella no estaba muy comprometida a nivel político, ninguno además en aquella época, salvo los fotógrafos de la Photo League en los años 50 y Eugene Smith y Benson, que hemos comentado antes, el gran pintor comunista, y los demás, Walker, los demás no tenían ninguna conciencia política, ninguna en absoluto. Él ya, vagamente tenía el sentido de algo, ha apoyado movimientos protestatarios contra la guerra en Vietnam, pero sobre todo para poder fotografiar. Así que cuando dice el mal, es todo lo que viene de su origen, de su medio entorno de origen. Digamos, el comportamiento sexual codificado, los comportamientos políticos codificados, comportamientos sociales codificados, eso es el mal. Todo lo que ha fotografiado es la franja exterior alrededor de este núcleo ideológico básico. Eso es interesante. Y luego, lo que está también fuera de los límites existencial es algo que nunca abordamos, porque la fotografía es un medio donde la sexualidad
puede hablar con más evidencia o más obviedad. O nunca lo enseñamos, es el caso de Cartier-Bresson, o siempre se enseña, como es el caso de Diane Arbus. Diane Arbus es alguien que, y eso es verdad, alguien obsesionado con el sexo, y el mal para ella va a ser todo aquello que gira alrededor del sexo. Y además ella nunca ha ocultado, digamos, sus creencias. Primeramente es bisexual, esto también, cuando se dijo, fue un escándalo, pero hay que mirar a las mujeres que ella ha fotografiado. Luego ha narrado cómo se había acostado con la mayoría de los modelos femeninos, así que una bisexualidad, atracción racial hacia la raza negra. Ahí tenemos algo absolutamente sorprendente. Bueno, pues ahí tenemos a Diane Arbus, que se detesta a sí misma. Ya hemos visto esta fotografía. Aquí tenemos esta placa contacto fantástica, reproducida con la autorización de Dun Arbus. Diane Arbus fotografía a parejas. Él puede tomar fotografías de parejas en la calle, gente, parejas. Bueno, ella le gustaba fotografiar las parejas en el acto sexual. Es decir, que la mayoría de las placas ahí que tenemos, las fotografías son múltiples. Se encontraba con parejas en la calle, entraba en contacto con estas parejas y luego les pedía si podía fotografiar a esta pareja en su casa. Cuando estaba en su casa, colocaba todo un sistema, lo cual hace que pedía a la pareja que si podía entrar en su intimidad sexual. Me parece que en el 64 se encontró con una pareja mixta, sexual, una blanca con un negro. Ahí, de verdad, bueno, pues Diane, cuando vio esto, pensó, esto es lo mío, porque era algo precisamente que le gustaba. Va a fotografiar a esta pareja en su casa, en una situación evidentemente sexual muy fuerte, y de algún modo la fotografía, la segunda fila de fotografías del medio ahí, hace que se desnuda. Diane Arbus se desnuda y se pone en las rodillas del negro. Es la segunda fotografía ahí en el centro, la segunda fila, lo cual demuestra una vez más lo que es la fotografía, el acto fotográfico para ella. Una vez más es el medio que tiene ella. Además lo dijo, la cámara es mi pasaporte, es mi pasaporte, es decir, es mi sésamo. Primero dice que esto me permite introducirme en todas las situaciones de los marginales y segundo, bueno, pues ha tenido una reflexión muy bonita. Dice que es un arma contra mi miedo. El último estado de la perversión en el sentido clínico y no moral, porque lo repito, no hay ninguna condena moral. Yo solamente digo lo que hay que decir sobre Diane Arbus. Pero bueno, lo que ella quiere es disfrutar al mismo tiempo con el miedo. Toma riesgos, la pueden violar, la pueden agredir, atacar, etc. Pero dice que la cámara, cuando tengo la cámara en las manos, tengo una paz interior fantástica. La cámara me protege contra todo. Eso es apasionante en Diane Arbus. Y hay otras placas contacto más explícitas, pero es algo increíble. Ahí, cuando toma una foto, dice, bueno, pues me voy a desnudar, me voy a colocar ahí en las rodillas de este señor. Bueno, es algo de verdad que una vez más enseña, digamos, una atracción sexual muy fuerte, lo cual hace que todos los frikis, enanos, gigantes, bueno, ahí la atraen. Hemos visto el enano mexicano en su habitación de hotel con el que se ha acostado. Todo terminaba de esta manera. También tenemos este lado único en la historia de la fotografía. El único que yo conozco así es Belloc, que a principios del siglo fotografiaba a las prostitutas en la Nueva Orleans. Es la foto que yo he enseñado al principio y se acostaba con todas las prostitutas. Y luego, cuando hacía las fotos, cuando tomaba las fotos, borraba en la placa de vidrio la cabeza de la prostituta para que no se pudiese reconocer. Pues es lo mismo. No hay nada infame ahí, la fotografía es necesaria para ellos. Es una coartada que les va a permitir tener esta dimensión plena de su vida. Bueno, pues si leemos las biografías de Arbus, uno verá todo esto. Yo supongo que la conocen, la más conocida es la biografía
de Patricia Bostworth. No sé si ha sido traducida al español, ha sido traducida al francés, no sé si ha sido traducida al español. También es una revelación, el gran libro de Diane Arbus, donde Dawn Arbus, con los cuadernos, fotos, contactos, ha distilado la realidad sexual de su madre de una manera incomprensible frente al comportamiento que Dawn Arbus tiene en cuanto a la obra de su madre. Bueno, algo totalmente opuesto. Cuando se ha dicho esto, uno entiende que la obra de Diane Arbus en la exposición de nuevos documentos es algo totalmente incongruente, frente a las visiones de Gary Winogrand, que también está ahí colgado en las mismas paredes que ella, sin ninguna dimensión psicológica, moral, existencial, nada. Esta, que ha hecho en las calles de Nueva York, en color, en los años 60, aquí no hay ningún enfoque de los transeúntes como sujetos, ninguna voluntad, se hace así de manera aleatoria ahí con la cámara en la calle, deprisa y corriendo, o Friedlander, hay ninguna dimensión existencial tampoco especial, solamente la dimensión fotográfica. Lo que interesa a Friedlander es el acercamiento visual de su imagen con otra imagen y todo esto que da lugar a una figuración estilística nueva. Ahora bien, pues, una vez dicho esto de Diane Arbus, digamos su compromiso personal, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es el problema del retrato. Para lo que se compromete, digamos que la coartada de Diane Arbus es que voy a fotografiar esto a esta gente para poder desvelar su realidad profunda. Es la coartada del desvelo, de la revelación, desvelar el retrato fotográfico, lo cual desvela la personalidad del otro. Ahora bien, esta es una tradición que era la tradición de Nadar, de Cameron, la inglesa, de Steichen, Cameron en el siglo XIX, Steichen, y que de repente a esta tradición se la para, y el primero que lo hace será Walker Evans. Walker Evans, con esta foto, dice, ya está, para. El retrato en la fotografía no revela nada. Es una cuestión de superficie. No hay ninguna interioridad. Uno no puede con la fotografía alcanzar una interioridad psicológica. La fotografía es un ámbito exterior. Lo interior, bueno, pues solamente la literatura dice lo puede alcanzar y su modelo era Flaubert. Además, ha sido lo mismo para otro fotógrafo que se llama Siskind. La literatura era su gran modelo, por eso decía que la fotografía también es una historia de superficie, no de interioridad, para nada. Y luego es un arranque de la fotografía. Digamos que aunque coloquemos las estrategias del retrato, nunca se podrá revelar nada. Son las proyecciones de uno mismo o del espectador en la imagen o de lo que uno cree, el cámara, el operador, el fotógrafo, uno cree que puede alcanzar una profundidad psicológica. Pues no, Walker Evans en el 36 no quería el retrato, detestaba el retrato. Steichen tenía una gran inteligencia en aquella época y decía el retrato no existe. Para hacer una ilustración el retrato es esto. Ahí estaba en el sur, en Savannah, en Georgia, ve ahí un escaparate de un fotógrafo y hay unas fotografías de identidad de gente anónima y él dice, el retrato es esto, gente anónima, no sabemos quién es, no sabemos lo que piensa esta gente, no hay ninguna relación con esta gente, ese es el retrato fotográfico. Y esta foto es la condena para años y años y años, una condena justa a mi modo de ver, porque el retrato en la fotografía también es esta cuestión de superficie que prohíbe la relación con la interioridad. Bueno, pues Diane Arbus sigue una estrategia que es la estrategia de una creencia en el hecho de que la fotografía permite realizar algo con el retrato. Walker Evans continúa en el metro de Nueva York con una cámara escondida, fotografía a la gente sin saberlo o sin saber que estas personas son retratadas, pero son retratos de gente que no conoce, la gente no sabe que
ahora mismo les está fotografiando, no hay intimidad, no hay interacción, es gente anónima. Y dice que la única realidad que puede tener el retrato es en esta especie, digamos, de momento de intervalo en el que la gente se duerme, a lo mejor pues ahí la gente se escapa, todo lo demás no es nada. Y Diane Arbus está totalmente en el lado opuesto, está en otro mundo, en el siglo XIX, esta creencia en la psicología del retrato fotográfico, totalmente opuesto. Walker Evans y Diane Arbus se conocen. Todo el mundo dice que fue una influencia importantísima para Diane Arbus, sin duda. Bueno, y para Walker Evans ninguna influencia. La ha ayudado mucho a Diane Arbus, le fascinaba no su fotografía, sino la perversidad que ella representaba. Esta especie de audacia que tenía para fotografiar a monstruos, y él también estaba fascinado por la pornografía. Cuando yo hice su biografía, yo vi su colección de fotos pornográficas, que eran las fotos de un americano que viajaba en París en los años 20, que había comprado unas tarjetas postales un poquito audaces. Pero nada más, cuando Walker Evans ve las fotos de Diane Arbus, está absolutamente asombrado, no se lo puede creer y dice, de verdad, ahí hay una persona con un proceso interesante, lo voy a apoyar, este proceso, pero estilísticamente no hay ninguna relación entre los dos. Bueno, pues vamos a ver, ella es la única, bueno, miren, Callahan en aquella época, lo que hace con el retrato, fotografía en la calle, así, digamos, deprisa y corriendo. No es un retrato, bueno, los retratos de su mujer, sí, ahí es otra historia. Eso es diferente, es una relación de la fotografía con el tiempo. Cuando uno vive con alguien, uno es fotógrafo y tiene una relación fusional con alguien, uno sabe que esta persona va a desaparecer de algún modo. Ese es el caso de Emmet Goring, es lo que es conmovedor en esta relación. No es un problema psicológico frente al retrato. Uno sabe que esta persona va a desaparecer, como también nosotros mismos, y este instante hay que perenizarlo, hay que de verdad intentar prolongarlo en el tiempo. Es el deber que tiene el fotógrafo, es precisamente el deber fotográfico con el tiempo. Es Roland Barthes en La cámara clara, cuando desapareció su madre, es lo que hizo la desaparición de alguien que algún día va a morir. Bueno, pues ahí, de algún modo, esta fotografía es este trabajo. Pero Callahan no hace retratos como Walker Evans. Toma retratos rápidamente en la calle, ninguna relación psicológica con el sujeto. En cambio, otro de los últimos dinosaurios de la psicología del retrato, que también era muy cercano de Diane Arbus, lo cual es asombroso, es Richard Avedon, que también tiene la misma relación con la psicología de Diane Arbus. Bueno, pues me gustaría terminar rápidamente diciendo que si Diane Arbus reflexiona sobre la identidad, las máscaras, etcétera, etcétera, de manera muy espectacular, al mismo tiempo, además en el Kentucky había un fotógrafo anónimo que hacía un trabajo sobre la máscara y la identidad que se llamaba Ralph Eugene Mittyard y que realiza justo antes de su muerte un álbum que se llama The Family Album, un álbum de familia de Lucibel Crater. Toma en foto a su familia, su mujer, un miembro de su familia, con una máscara que es la misma para cada uno de ellos. Juega con identidades que no son identidades psicológicas, sino falsas identidades. Es decir, que la máscara es lo a que nos remite permanentemente la fotografía y no a la realidad psicológica en la que creía Diane Arbus. Mittyard es otra cosa. Es otra relación, otra reflexión con la máscara, pero una reflexión mucho más dolorosa y mucho más imposible de resolver. Todos tenemos nuestras máscaras y cuando de verdad, bueno, pues nos retratan, vemos la máscara. Diane Arbus pensaba ella que iba a poder ir detrás de la máscara. Además, nadie puede ir detrás de la máscara y yo creo que eso es el voyeurismo. No es una condena, pero cuando se intenta ir detrás de la gente, detrás de su realidad, ¿por qué uno lo hace? No quiere la gente que uno vaya detrás de su realidad. Los trasvestidos de Diane Arbus dan una imagen, no una imagen profunda de ellos mismos, sino la imagen que ellos creen que tienen que dar a la sociedad. Por lo
tanto, es una cosa que no se puede hacer. En el fondo, Diane Arbus es interesante, y voy a terminar con esto, es interesante cuando no hace excesos, cuando de repente hace lo que Freud decía que era la inquietante extraneidad, es decir, que con sujetos anormales o normales vemos aparecer la locura real, seria, no disfrazada. Diane Arbus está en los años 60 en Estados Unidos. Ahí tenemos Andy Warhol, que desempeñaba un papel con este código. Bueno, pues el grado de recepción de la obra de Diane Arbus en aquella época es favorable. Todo el mundo admira lo que hace. Hay fotos como esta, por ejemplo, que ella realiza justo antes de desaparecer. Ahí, digamos, que toca la realidad de la locura. Son fotografías que hacen manicomios cerca de Nueva York, y ahí de repente no hay ningún juego, no hay una pose, hay nada. Ve a esta gente en esta especie, digamos, de vagabundeo loco, y ahí toca la locura de manera muy profunda, y ahí Diane Arbus, a mi modo de ver, es fantástica. Ahí aporta algo fantástico y toca algo magnífico. Bueno, ahí tenemos dos imágenes muy reveladoras de lo que nos gusta en Diane Arbus. A mí me gusta esta. Me recuerda, y ha tenido que influenciar a Wim Wenders con Las alas del deseo. No sé si conocen esta película de Wim Wenders, Las alas del deseo. Bueno, pues ahí se ha inspirado esta mujer ahí en el circo, tiene su traje de circo. Ahí tenemos la capa, el viento, tenemos ahí también una irrealidad en esta mujer. Y esta foto me gusta más que esta. Esta todo el mundo la prefiere, es hipersexualizada, pero es menos interesante que la otra. Y ahí es donde se encuentra el arte de Diane Arbus, entre estas dos fotos, una foto conmovedora y una foto mucho más percutante y más voyeurista. Voy a terminar enseñando algunas fotos de lo que yo llamo la galaxia de Diane Arbus, es decir, gente que como ella han rozado la locura. Este autorretrato es fantástico. Recuerda el autorretrato de Diane Arbus desnuda en los años 40, fotografía de Lisette Model. Entendemos por qué Diane Arbus ha sido impresionada por ella. La misma temática. Aquí algo extraño en los modelos. Ahí tenemos a Lisette Model. No tiene nada anormal, pero de algún modo hay una anormalidad que se abre. Ahí, en los años 50, fotógrafa Louise Furer, fantástica fotógrafo, superior a Robert Frank, y me gusta mucho Robert Frank, tenemos una gran amistad, y si estuviera aquí lo diría. Y eso lo he dicho, no se ha enfadado porque también le gusta muchísimo. Bruce Davidson, el enano, la serie El enano. Bruce Davidson continuó la fotografía merced a Diane Arbus. Él había dejado la fotografía y luego siguió a Diane Arbus, que hacía fotografías en Coney Island, y cuando volvió de este viaje con Diane Arbus dijo, bueno, pues voy a empezar otra vez. Ella le aportó muchísimo este retrato de Bruce Davidson en la serie East 100th Street. También ahí se debe a Diane Arbus. También ahí tenemos el modo irrisorio, el enano, From the Service, Ice Cream, Seven Dwarf, muy raro, una persona fantástica también. Ahí tenemos un subproducto de Diane Arbus, Nan Goldin, que yo detesto, subproducto, pero esta es una foto que ha realizado en 1969, las Drag Queens de Boston. ¿Por qué digo que es un subproducto? Pues porque Diane Arbus tiene una especie de autenticidad que de algún modo a lo mejor es exagerada, podemos reflexionar, pero está ahí. Y Nan Goldin, también la conozco, es una fotografía. Si comparamos Nan Goldin con Larry Clark, ahí tenemos dos universos totalmente distintos. Nan Goldin hace una fotografía de sexos para los pequeños burgueses americanos que quieren un exotismo sexual. Era muy claro cuando hizo su retrospectiva en el Whitney Museum de Nueva York hace algunos años. Todo el mundo pensaba que era fantástico. William Gatsney, que yo decía antes, fotógrafo desconocido que ha muerto
este año, que murió en el 80-81 de SIDA, precisamente. Fotógrafo inmenso, su obra está bajo archivos en la Universidad de Duke, forma parte de 3 o 4 proyectos sobre los que yo estoy trabajando y voy a hacer algo sin duda. Esta foto de Central Park nos recuerda de algún modo las fotografías de Diane Arbus en su normalidad, o las parejas que fotografiaba, o la gente también con la luz de Central Park, y con un modo menor también, digamos, la serie o las 2 fotos de Dwayne Michael. Las cosas son raras con el gigante, que nos recuerda al gigante de Diane Arbus, y finalmente lo que yo llamaría la versión grotesca y ridícula de Diane Arbus, Joel Peter Whitkins. Fotografía reciente, mala, además, mala. Fotografía mala que tiene un voyeurismo excesivo, pero que quiere seguir a esta especie de cosa grotesca de Diane Arbus. Muy bien, pues ya he terminado hablando mal y bien de Diane Arbus. Si tienen preguntas, con mucho gusto voy a contestar. Muy bien, pues vamos a comer. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Fantástico, me encanta. Vale. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. ¿Sí o no? No, bueno. Yo no puedo dar ningún detalle así un poquitín divertido sobre la vida sexual de Diane Arbus. No puedo. ¿Una pregunta especial? Pues muchísimas gracias.